Entonces vamos a tomar el tema de funciones cuadráticas. Y otra vez les reitero, les hago énfasis, cualquier tipo de duda que vayan viendo en las tareas o en los temas anteriores, no dejen de preguntar. ¿Sí? Igual, si algún ejercicio de la tarea les pareció extraño, misterioso, pregunten y lo hacemos aquí, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho, se me hace mejor eso a que anden por ahí sin tener la menor idea de qué está pasando. Entonces, las funciones cuadráticas son los polinomios de segundo grado o esto que representa como la fórmula general. ¿Sí? Entonces, la manera general de escribir cualquier función cuadrática es f de x es igual, pues algo que tenga x cuadrada, que tenga la x y que tenga un término constante. ¿Sí? Entonces, a esta estructura le llamamos forma general. Las funciones cuadráticas, sus gráficas siempre son parábolas. Hay que hacer aquí una mención muy importante que les hace en el texto. Solo pueden ser parábolas verticales, es decir, una parábola que vaya para arriba o una parábola que vaya para abajo. Una parábola que esté acostada, ya se vaya a la izquierda o a la derecha, pues por obvias razones no es una función. ¿Sí? Entonces, para dejar un poquito más claro ese punto, vamos a poner como las dos funciones cuadráticas más obvias o más sencillas que hay, que es la x cuadrada y menos x cuadrada. Entonces, estas son las dos posibilidades de funciones cuadráticas. No se vale tener una parábola acostada, por ejemplo, tener algo como x es igual a y cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, esta no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque si ustedes hacen la prueba de la línea vertical, pues atraviesa dos veces. Igual, si esta misma gráfica está apuntando hacia la izquierda, tiene exactamente el mismo problema. Entonces, parábolas acostadas, parábolas con orientación horizontal, pues no son funciones. Entonces, no las vamos a considerar dentro de nuestro estudio de las funciones cuadráticas. Solo vamos a considerar, vamos a borrar esta, parábolas verticales que pueden abrirse hacia arriba o hacia abajo. El libro a estas parábolas les llama parábola cóncava. ¿Sí? Es una concavidad, es como el medio tubo donde se lanza el de la patineta, hacer acrobacias, o el de la bici. Y tenemos parábolas convexas, ¿sí? Que es como una montaña, que es como una subida. ¿Sí? Entonces la de arriba la llamamos cóncava, la de abajo le llamamos convexa. Y su libro utiliza mucho estas palabras para describirlas. ¿Sí? A mí me gusta más llamarla parábola positiva, la que se abre para arriba, parábola negativa, la que se abre hacia la parte de abajo. Ahora, elementos de una parábola. Ustedes el semestre anterior aprendieron estas fórmulas canónicas, ¿sí? Aprendieron seguramente y menos k es igual a p veces, donde p es el foco, ¿sí? Y aquí les ponían x menos h elevado al cuadrado. Entonces seguramente ustedes aprendieron estas fórmulas el semestre anterior en matemáticas 3, ¿sí? Y pues bueno, la otra posibilidad es la parábola hacia abajo. ¿Sí? Entonces el foco tendrá que ser negativo para que la parábola se abra hacia la parte inferior. Entonces, para escribir esto como funciones, lo único que tenemos que hacer pues es pasar sumando la k del otro lado, que tiene que ver precisamente con el tema de transformaciones gráficas. Entonces, todo esto ya más o menos lo platicamos, ya lo conocen, entonces vamos a estar retomando algunos elementos de este tipo de fórmulas. ¿Sí? Ahora, la ventaja que tienen las formas canónicas es que ustedes pueden reconocer inmediatamente dónde está el vértice de la parábola, que es el vértice h, k, y también pueden identificar el foco para darse una idea de qué tanto se abre, empezar a calcular el lado recto y todas las partes de la parábola, el foco, etcétera. Ahora, dentro de la parte de funciones, a mí se me hace más sencillo verlo así, que es la forma general, que es y o f de x, vamos a ser respetuosos de eso, f de x, que acuérdense que eso es la y, es igual a x cuadrada más bx más c. Entonces, de estos coeficientes, aunque no es tan obvio, también otorgan información valiosa para que ustedes puedan hacer las gráficas de las parábolas, sin ayuda del graficador, obviamente. Entonces, esta fórmula, que es x es igual a, vamos a escribirla también acá,
X es igual a menos B veces sobre 2A. Esto sirve para encontrar el eje de simetría de la parábola. Bueno, ahorita vamos a ir haciendo y explicando únicamente los ejemplos del libro. Entonces, si tú tienes la fórmula de tu parábola y tú identificas los valores A y B y calculas este numerito, esta corresponde a una gráfica completamente vertical. Esto no es una función, obviamente, al tratarse de una gráfica completa, una línea completamente vertical, pero esta línea va a estar en el centro, ¿sí? En el centro de tu parábola. Entonces, encontrar esta línea es muy útil para completar las gráficas o interpretar más rápidamente las parábolas, ¿sí? Entonces, como este va a ser un valor numérico, si tú este valor lo evalúas dentro de la función, que es lo que están haciendo aquí, estas son las coordenadas del vértice. Entonces, vean cómo de estos coeficientes A, B y C se puede encontrar una recta que les da el eje de simetría, y en este caso F evaluada en ese punto, o sea, f de menos b sobre 2a, este va a corresponder al vértice, a una de las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces este es el vértice, la parte y, y este es el vértice, la parte en x, ¿sí? Ahorita con los ejemplos va a quedar bastante más simple. Ahora, el signo de A, de este coeficiente A, les dice si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Si A es una cantidad positiva, la parábola se irá hacia la parte de arriba, es decir, se va a tratar de una parábola cóncava, ¿sí? O parábola positiva. Si este número de aquí es negativo, pues bueno, va a ser una convexa, es decir, una parábola negativa. Entonces, prosiguiendo aquí, bueno, les ponen estos gráficos. Ahorita que hagamos los ejemplos, esto se va a aclarar bastante. Entonces, vamos a empezar con este, ¿sí? Entonces, es nada más, las siguientes clases que vamos a tener, pues vamos a ir discutiendo aquí varias de las cosas que les comenta el libro, simplemente. Entonces, vamos a tener f de x, vamos a copiar toda esa ecuación. Es igual a x cuadrada menos 6x más 1. Entonces vamos a encontrar esos elementos que nos fueron mencionando. Primero, hay que identificar quién es A, B y C. A no está explícitamente ahí, pero es un más 1. ¿Sí? Acuérdense que aquí escondido hay un más 1. Luego el coeficiente B es menos 6. Esto se trata igualito que la fórmula general. Y la C también es más 1. Entonces, con estos tres valores, así como están, sin necesidad de hacer la transformación canónica, completar el cuadrado y todas esas cosas que ustedes por ahí vieron en Matemáticas 3, se puede esbozar la gráfica. Por ejemplo, de este signo positivo sabemos que la parábola tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Sabemos que la parábola debe de cortar el eje Y en más 1, entonces el C es la intersección en el eje Y, ¿sí? Que también es una información bastante útil. Y para encontrar el eje de simetría de la parábola, pues nada más tenemos que utilizar esta fórmula. Entonces el eje de simetría va a salir de aquí. Nada más sustituimos los valores, vamos a tener menos, abrimos un paréntesis, luego 2, abrimos otro paréntesis, aquí colocamos el valor de B, que es menos 6, y aquí colocamos el valor de A, que es más 1. Y hacemos este simplísimo cálculo. En la parte de arriba les va quedando un 6, en la parte de abajo les queda un 2, y 6 entre 2 les da un 3. Entonces la recta x igual a 3 les va a dar el eje de la parábola. Entonces, para que vean cómo funciona bien esto, lo voy a esbozar primero en mi programa de dibujo, y ahorita nos vamos al graficador. Entonces, para un examen de admisión, sí, que es donde más se puede donde les pueden preguntar este tipo de cosas, sobre todo la gente que quiere entrar a escuelas públicas, pues bueno, sabemos que hay más lugares se ofrecen menos lugares que de la gente que puede o quiere entrar. Entonces sí es importante que aprendan como estas técnicas para esbozar gráficas. Entonces sabemos que va a ser una parábola que va a ir hacia arriba, entonces vamos colocando los puntos de interés, ¿sí? Entonces el primer punto de interés es saber que esta parábola va a pasar por C igual a más 1.
Entonces, en el valor c igual a más 1, que es 0,1, sabemos que la parábola tiene que pasar por aquí. ¿Sí? Sabemos que el eje de simetría de la parábola se va a encontrar en x igual a 3. Entonces, más o menos trataré de hacer la gráfica lo más precisamente posible. Entonces, digamos que ahí va el 1, 2 y 3. Entonces, aquí, por esta línea, por ese 3, tiene que pasar el eje de simetría de la parábola. Entonces sabemos que la parábola pasa por aquí y que de alguna manera tiene que haber un punto simétrico de este lado. Entonces, como de aquí para acá pasa la parábola en 3, las parábolas, otra característica muy interesante que tienen es que son gráficas simétricas. Entonces, deberíamos de poder encontrar otro punto de la parábola más o menos por acá. Entonces, de aquí para acá son 3, de aquí para acá son 3, entonces la parábola también tiene que pasar por ahí. ¿Sí? Y finalmente necesitamos encontrar el vértice. Ya sabemos que el vértice lo vamos a encontrar en x igual a 3. Entonces, finalmente para encontrar el vértice vamos a tomar esta y evaluamos en x igual a 3. Entonces, aquí se hace un 3. Aquí se hace otro 3. Y vemos cuánto nos da esto. Este da 9. 6 por 3 da 18, 9 menos 18 da menos 9 y menos 9 más 1 da menos 8. ¿Sí? Entonces el foco de la parábola, perdón, el vértice de la parábola, lo vamos a encontrar en los puntos 3, menos 8. Es decir, por aquí abajo. Digamos en 3, menos 8. Vamos a ponerle el nombre en este punto para no perderlo. 3, menos 8. Y ahí ya está, esbozada la gráfica de la parábola. Ya finalmente para que más o menos aquí nos quede la parábola, la voy a hacer así. Y bueno, aquí con mi programita más o menos puedo hacer algo como esto. Le doy un poco de curva para que se vea así más o menos padre. Entonces, ¿cómo se dice? Aproximadamente la gráfica de la parábola les tiene que quedar así. Y vean, todo lo hicimos nada más de ver estos números, ¿sí? Sin necesidad de hacer toda la transformación canónica. Por ejemplo, ahorita aquí me estoy tardando porque les estoy explicando cómo se hace, pero o sea, realmente hacer este tipo de cuentas es bastante rápido. Ahora vamos a ver si lo que les dije es cierto. Vamos a graficar esa parábola, vamos a escribirla aquí, pero con ayuda de nuestro graficador. Vamos a borrar estos, que ahorita no nos van a hacer de utilidad. Entonces este va a ser f de x, tiene que ser igual a la x cuadrada menos 6x más 1. Y vamos a ver. Y ahí está. Ahí está nuestra parábola. ¿Sí? Justo más o menos como la esbocé por acá. Y vamos a poner la recta x igual a 3. Y ahí está el eje de simetría. ¿Sí? Obviamente el graficador, pues bueno, lo deja más bonito que lo que yo hice. Dios mío, qué dibujo tan feo. Pero bueno. Típica pregunta de examen de admisión, les pueden poner esta ecuación y les pueden dar 4 gráficas diferentes. Entonces de aquí más o menos esbozando estos valores, mira, la parábola va para arriba, mira, tiene que pasar por más 1, ya nomás me falta el eje de simetría y ya tú lo puedes encontrar rápidamente. ¿Alguna duda con este ejercicio? O bueno, más bien este ejemplo del libro. Entonces así se hace a mano, con ayuda de un graficador, pues bueno, obviamente es más sencillo. Pero bueno, saberlo hacer a mano, ¿cuál es la principal utilidad que va a tener ahorita para ustedes? Pues un examen de admisión, ¿sí? Una evaluación. ¿Me puede volver a explicar cómo desglosar la gráfica que hizo? O sea, sí entendí la del vértice, pero los puntitos que están en Ah, el eje X, ¿cómo los puso? estos puntitos son realmente los únicos puntos que utilicé aquí para trabajar fueron estos, ¿sí?
O sea, esos puntitos los puse ahí para que fueras ubicando el 0, 1, 2, 3. No sé si me explico. O sea, pero estos puntos, por ejemplo, estos puntos que te voy a poner en rojo, ¿sí? O sea, esos puntos yo no los deduje. Solo son las marcas del eje X. O sea, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Los puntos negros, esos yo, o sea, fueron los que sí encontramos. No sé si ya queda más claro. Maestro, yo Ah, como que me estoy confundiendo con las coordenadas que tiene ahí A ver en si... su graficador. Perdone, es que se está trabando un poquito. Internet. Ok, a ver, déjame quitar la pantalla y la vuelvo a compartir para que aparezca como mejor. Ya la quité, la vuelvo a poner, a veces son los cochinos datos. Pero a ver, nada más antes de continuar otra duda. No sé si ya quedó más clara, más claro Atsiri o no te escuché. Lo primero que me preguntabas. no, sí, era de esos de los puntitos, o sea, avanza lo mismo al otro lado, o sea, por ejemplo, si del lado izquierdo son 3 puntos, del lado derecho también van a ser 3 espacios. Exactamente, porque las parábolas tienen esa característica, siempre son gráficas simétricas. ¿Sí? Entonces, si tú sabes que de aquí pasa, que este es uno de los puntos, y tú logras encontrar como ese eje de simetría, pues ya sabes automáticamente que del otro lado tiene que haber un punto a la misma altura. Y es un truco muy útil para graficarlas muy rápido o identificarlas en un examen de opción múltiple. ¿Más o menos? Ah, ok, sí, eso ya era lo que quería saber. Gracias. Perfecto. Sale. A ver, ahora sí, Carla. Carla Adriana, te escucho. Era sobre las coordenadas, profe, de las que tiene y como que me confundí y ya no supe. Sí sé cómo sacó todo lo demás, pero ahí como que no supe por qué lo puso. Ah, o sea, nada más para visualizarlo. Como no le puse marcas a mi eje X ni Y, o sea, para que sepas que este punto es el 0,1, o sea, 0 en X, 1 en Y. Este es el 3,0, o sea, 3 en X, 0 en Y, no subiste, ¿sí? Y luego, pues este punto fue el vértice, ¿no? Que encontramos con las fórmulas que pusimos por acá, que es el 3, menos 8, que es donde debe de estar el vértice. No sé si te referías a eso o ya queda un poquito más clara la idea. Ah, Lo, ya quedó claro. sí, Gracias, profe. lo que pasa es que aquí el profe es bien flojo y no quiso ponerle rayitas a los ejes. Pero vean, ni siquiera le tenemos que poner rayitas a los ejes, o sea, más o menos nos vamos dando una idea por dónde andan. Porque miren, piénsenlo de esta manera. Si ustedes andan haciendo uno de estos exámenes de selección que luego son bien competidos, ¿sí? Tienen poquito tiempo, no se van a poner a dibujar todas las cosas, entonces hay que ser bien rápidos, bien eficientes y pues no te puedes gastar tu valioso tiempo del examen en pues en poner rayitas, pues. ¿Sí? Entonces por eso lo hice así, pero bueno, ya aquí en el graficador pues se ven, están todas las marquitas, es un papel milimétrico, pues ya se ve más claro. Entonces la idea de esto que acabamos de hacer es para que ustedes vean, si no cuentan con un graficador, cómo con estos, identificando estos valores A, B y C y teniendo en consideración estas ideas, pues ustedes pueden esbozar de manera bastante rápida una gráfica de una parábola. Sale, no sé si hay alguna otra duda o comentario antes de seguir avanzando. Bueno, entonces avancemos. Entonces, bueno, eso que acabo de explicar es justamente lo que está aquí, ¿sí? Aquí por escrito. Ya con esto van a poder leer más simple y continuamente su libro de texto. Y bueno, otro truco para graficar parábolas muy rápido cuando no tenemos ayuda de una graficadora es con las transformaciones gráficas. Entonces, esto que está aquí abajo es justamente lo que les estaba platicando, perdón, justamente lo que les estaba platicando aquí, que son las formas canónicas de la parábola. ¿Sí? Que tiene que ver con el tema de transformaciones gráficas que ya vimos el parcial anterior. Entonces el punto de partida puede ser la parábola f de x f igual a x cuadrada, que es la más sencilla. Entonces, si ustedes le van sumando o le van restando a la x, que es el valor m, ustedes van a empezar a recorrer si le restan a la derecha, si le suman a la izquierda a la parábola.
¿sí? Y si ustedes le empiezan a sumar un valor n, o sea, en mis fórmulas o como ustedes lo vieron, en lugar de m les ponen h y en lugar de n les ponen k. Entonces aquí ustedes pueden encontrar el vértice de la parábola muy sencillo. Entonces vamos a la siguiente página. Entonces se refiere a esto. La parábola original es esta que dice 1, que está en negro, y pues simplemente sumando y o restando los valores n y m, pues ustedes hacen que esta misma parábola quede en otra posición diferente. También por ahí acuérdense que habíamos explicado que cuando se multiplica la parábola por un número, ¿sí? Este número va a hacer que la gráfica se comprima. Entonces, ya que logran ahí comprimir la página, que logran comprimir la gráfica, pues pueden hacer que sea más angosta o multiplicando por un número más pequeño que 1, o en este caso dividiendo, ustedes pueden hacer que la parábola se abra, ¿sí? Entonces, con estas ideas, por ejemplo, podemos esbozar la gráfica de esta. Esta va a ser una parábola por el signo que se tiene que abrir hacia abajo. Este más 5 quiere decir que su vértice tiene que estar en la coordenada y igual a 5, ¿sí? Y este 1/3 quiere decir que la parábola se va a abrir más de la cuenta. Entonces lo que va a hacer esta gráfica empieza con la gráfica negra, que es la original, después la multiplica por menos, que es la roja, o sea, es decir, a partir de la negra va a construir la azul, que es la que queremos al final. Entonces la volteamos, después multiplicamos por 1/3, eso va a hacer que la parábola se abra, sea más ancha, y finalmente este más 5 nos va a subir la parábola. Entonces vean cómo de la gráfica negra pues podemos llegar a la azul, que es la que nos interesa. Entonces es más o menos lo que les platica este ejemplo, ¿no? Graficar la función f de x igual a menos 1/3 de x cuadrada más 5. Otro ejemplo, les ponen ahora menos 1/2 de x cuadrada menos 2x más 6 y les piden que la tracen a través de una tabla. Entonces la tabla es este método del tabulador. Tomamos la fórmula que es esta y vamos escogiendo algunos valores, por ejemplo menos 4 en menos 2 en 0, 2 y en 4. ¿Por qué escogieron estos valores? Porque se les ocurrió. O sea, no se crean que tiene una explicación lógica. Entonces en la fórmula evalúan el menos 4, entonces menos 4 al cuadrado da más 16 por menos 1/2 les va a dar un 8. Aquí queda un 8, luego aquí les va a quedar otro 8 positivo, aquí queda 8 negativo, 8 positivo, se hace un 0, les queda un 6, igual a 6. Entonces cuando x vale menos 4, la y va a valer 6. Y buscan el punto aquí en su plano cartesiano, menos 4,6, que es este. Luego evalúan el menos 2, método similar, cuando x vale menos 2, pues f de x valdrá 8, y aquí está el punto, ¿sí? Luego cuando vale 0, este es bastante sencillo, este se hace 0, este se hace 0, pasa por 6. Entonces, por ejemplo, ya una vez que encuentran el vértice y un punto paralelo, por ejemplo, inmediatamente de encontrar el punto 2 van a poder encontrar su parejita de acá, que era lo que le comentaba a Tsiri, su duda, que este es el eje de simetría, ¿sí? Y este de acá encuentran el de acá. Entonces, esta es una forma de hacerlo a través de una tabla o un tabulador. Hacen su tablita, escogen valores para x, ¿sí? Obviamente escojan valores bajos, valores sencillos. ¿Por qué se fue de 2 en 2 aquí? ¿O por qué escogió eso? Porque aquí tengo un medio dividiendo, y como ya tengo una división aquí entre 2, pues si escojo puros números pares, esta división siempre va a ser muy fácil de hacer y no vas a necesitar una calculadora para efectuarla. Entonces vean que mucho de matemáticas 4 es aprender como truquitos, mañas, o sea, sí pueden escoger los números que quieran, pero obviamente hay mejores números para escoger que otros. Aquí pudieron haber puesto, por ejemplo, menos 5, menos 3, el 0, 1 y 3, pero calcular esos números les hubiera llevado más, les hubiera ocasionado más lata. Ahora, el inciso 2, volver a esbozar la gráfica, pero con ayuda del método que explicamos al principio de la clase. Entonces utilizamos esta fórmula para encontrar el eje de simetría. Lo más importante aquí es identificar quién es A, B y C. A es menos 1/2, a los que no les gusten las fracciones aquí le pueden poner menos 0,5, eso se vale perfectamente. La B es el menos 2, el coeficiente de la X, ¿sí? Y la C es el término independiente del 6. Entonces ya sabemos que la gráfica, cuando x valga 0, tiene que cruzar el punto 6.
¿sí? Sabemos que el vértice se va a tener que encontrar en la línea de este eje de simetría. Entonces, en A sustituimos menos un medio. Entonces, 2 por menos un medio les va a dar un 1. El menos con el menos de aquí se va a cancelar, les queda un 1 abajo. Y la B vale menos 2. Entonces, en X igual a menos 2 pasa la línea vertical. Y ya que tenemos por dónde pasa el vértice, y como ya sabemos que tiene que pasar por este 6 en el eje Y, aquí ya les marcan el 6, 0,6, y este es el eje de simetría, pues ya encuentran el otro lado, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar el vértice? Como ya encontramos x igual a menos 2, pues acuérdense que x igual a menos 2 lo evalúan en la fórmula de la función para que les dé el 8, y ya tienen aquí el vértice. Entonces ya con estas dos cosas acaban rápidamente la gráfica, que otra vez va a ser esta. Entonces vean que puede más maña que fuerza, ¿sí? Estas partes las vamos a pasar más o menos rápidas porque son métodos que yo esperaría que ya como que hubieran platicado un poquito en matemáticas 3, y también porque o sea, al menos en lo que es mi curso, ustedes todas estas cosas tienen todo el permiso del mundo para hacerlo por medio de las graficadoras, ¿sí? Pero tener en mente estas técnicas para preparar, les digo, un examen de evaluación, una prueba planea, un examen de admisión o un concurso, pues se torna bastante útil, ¿sí? Además de que luego pensar en este tipo de cosas, yo le digo que es el análogo a ir al gimnasio. O sea, cuando ustedes quieren acondicionarse, ahí se ponen a entrenar, van al gimnasio, que hacen su cardio, hacen, ¿cómo se llama? Sus ejercicios de pesas, hacen los piropléxicos, los estiramientos, y eso fortalece su cuerpo, ¿no? Si ustedes fortalecen su cuerpo, ustedes van a ser atletas, ¿sí? Y van a poder hacer ahí el Ironman o cualquier prueba física que se les ocurra. Entonces, aprender este tipo de pensamiento, este tipo de matemáticas, literalmente hace que su cerebro crezca, que forme un nuevo tipo de estructuras y conexiones. Un dato que a mí me encanta darle a los estudiantes: si ustedes le hacen una prueba de coeficiente intelectual a un niño que se encuentra por ahí en los primeros años de la primaria, y le hacen una prueba de coeficiente intelectual a otro niño que por ejemplo ande por ahí en primero o segundo de secundaria, ¿quién creen que saque mayor coeficiente intelectual, el de primaria o el de secundaria? Digo, ¿En secundaria? no, el de secundaria va a sacar más coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque de la infancia del niño a la adolescencia, literalmente la cabeza se desarrolla el lóbulo frontal, ¿sí? Y cuando se desarrolla el lóbulo frontal, luego se inactiva, y por eso luego los jóvenes son bien imprudentes. Esa es otra historia, ¿no? Y tiene que ver con cosas de biología. Pero a lo que quiero llegar es que de manera natural, conforme ustedes crecen, van aprendiendo ciertos tipos de matemáticas de manera intuitiva, ya sea por medio de la escuela o por medio de que tuvieron que ir a la tiendita y tuvieron que hacer una cuenta, o alguien les dio un dinero y lo tenían que repartir. Entonces, el aprender matemáticas desarrolla el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una prueba antes de uno de estos cursos y después de uno de estos cursos, y algo se les pegó del curso, se lo tomaron en serio, su coeficiente intelectual, la prueba en la parte de lógica matemática va a subir. Si ustedes vayan a hacerles un examen de IQ a una persona que estudió física o estudió matemáticas, y en la parte de este tipo de inteligencia podemos sacar números altísimos. ¿Por qué? No porque, o sea, nosotros no nacimos con ese número. Nosotros al estudiar matemáticas desarrollamos ese número. O sea, haces crecer ese número. Es igualito que cuando tú vas al gimnasio y acondicionas tu cuerpo. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que se motiven en aprender matemáticas. Yo sé que estos temas a lo mejor quiero pensar que les parecen divertidos, pero bueno, yo sé que uno puede batallar con estas cosas. Bueno, entonces aquí está esbozada la misma gráfica de la figura anterior. Vamos al siguiente ejemplo. Típica pregunta, esta se las voy a poner en el examen. ¿Sí? Esta se las voy a poner en el examen intermedio, uno muy parecido. Les dan 3 ecuaciones y les dan 3 gráficas. El ejercicio les pide que me digan a qué gráfica corresponde cada ecuación. Entonces, es solo utilizar pura lógica. Entonces, la primera no tiene término independiente. ¿Qué quiere decir? Que pasa por y igual a 0. La única gráfica que tiene y igual a 0 es la de en medio. Entonces, la 1 va con la b, automáticamente. Como estos tienen término independiente, sabemos que deben de pasar por
y igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Cuando la x sea 0, pues tienen que pasar por el menos 3. Y aquí pasa por menos 3, no está marcado, pero es esta parte. Y aquí está menos 3, que tampoco está marcado, pero ahí está esa parte. Entonces, ya sabemos que la 1 va con la verde. ¿Sí quedó claro por qué la 1 va con la verde? Nada más del término independiente. Muy bien, profe. Sale. Ahora, la 2 es la roja. ¿Por qué? Porque la x cuadrada es positiva, entonces se tiene que abrir para arriba. Y aquí como la x cuadrada es negativa, esta se tiene que abrir para abajo. ¿Y fin del problema? Entonces vean cómo fijándonos en los puros coeficientes podemos identificar rápidamente una gráfica en un problema de opción múltiple. Entonces sí queda claro por qué la 2 es la roja y la 3 es la azul. Sí, profe. ¿Sí? Entonces vean, nada más viendo los numeritos de las ecuaciones pueden sacar esa información. Y esto que dice solución es lo que les acabo de platicar, no más que todo muy detallado. Vamos al siguiente ejemplo. La gráfica de la figura 2.23, página 55, representa una figura cuadrática. ¿Sí? Entonces es esta figura. Aquí les dan, ahora es al revés, les están dando la gráfica y les dicen que esta es la ecuación y les piden encontrar los valores de A y C con ayuda de la gráfica. Para hacer esto más fácil vamos a abrir otro editor de ecuaciones y vamos a copiar esa ecuación. Entonces vamos a tener f de x es igual a ax cuadrada menos 6x más la c. Entonces este es otro típico ejercicio que les podemos poner en el examen ahí de tipo opción múltiple. Vámonos acá a la gráfica y aquí tenemos el editor de ecuaciones. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí estamos. Entonces la C es muy fácil de encontrar. Tiene que ser el cruce en el eje Y. Y aquí claramente se ve que cruza en el 2. Por lo tanto C es igual a 2. Entonces vean, solo es ver las gráficas e ir leyendo, interpretando. Ahora necesitamos encontrar el valor de A. El valor de A, para encontrarlo, aquí nos están dando el valor del vértice. Entonces lo primero que voy a hacer, como ya sé cuánto vale C, pues lo voy a poner. ¿Sí? Y puedo utilizar cualquiera de los puntos de la gráfica para encontrar cuánto vale la A, cuál es ese valor desconocido. Por ejemplo, puedo trabajar con el 0,2. El 0,2 va a tener un problema, nos va a desaparecer la A. Entonces tenemos que trabajar con este. Entonces la X vamos a hacer que valga 1. Y cuando la X vale 1, Y tiene que valer menos 1. Por lo tanto, f de X se hace menos 1. Y vamos a tener esto mismo de acá. Aquí X vale 1. Aquí 6X vale 1. Y ese 2 ya lo teníamos ahí. Entonces acabamos de simplificar lo más que se pueda esto. Aquí nos da menos 1. 1 al cuadrado da 1, por A da A. Luego menos 6 por 1 da menos 6. Y luego aquí le suman un más 2. Luego menos 6 más 2 nos da menos 4. ¿Sí? Menos 6 más 2 nos da menos 4. Y este menos 4 pues lo pasamos sumando del otro lado. Por lo tanto, A va a ser igual a menos 1 más 4. Menos 1 más 4 es igual a 3. Entonces, esta ecuación debe de quedar con un 3 aquí y con un 1 acá. Y esta es la respuesta. Como es la respuesta, vamos a ponerlo de color rojo. Entonces, esos números rojos fueron lo que nos pedía encontrar el ejercicio. Entonces, vean que son cosas como muy simples, muy sencillas. Solo hay que ir utilizando la parte de nuestros conocimientos matemáticos de álgebra, que luego yo sé que se nos olvidan, pero hay que ir recordando. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en estas siguientes clases, va a ir saliendo toda esa álgebra, que si aprendieron muy bien, esta parte del curso se les va a hacer sencilla. Si no aprendieron bien, pues
pues tienen la vida les regala una oportunidad nueva para que aprendan álgebra, ¿sí? Y aquí está la respuesta. Entonces vean, les estoy explicando paso por paso los ejercicios del libro, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de esto? Otra vez, volvemos, voy a estar muy incisivo con esto. El objetivo de este curso, se los recuerdo, es que ustedes puedan agarrar su libro de texto y lo puedan leer de la página 1 a la última página sin que ustedes se traben, ¿sí? Entonces por eso estamos dando todas estas explicaciones. Les apuesto que la primera vez que hojearon el libro, igual dijeron, chale, ¿qué es esto? Pero bueno, conforme vayamos avanzando, la idea es que ustedes puedan ir abordando. Para terminar la clase, una compañía, esto es bien típico, una compañía hace un estudio para la venta de un juguete y encontró que el número de unidades es muy sensible al precio. Entonces en esta gráfica hicieron lo siguiente. Aquí en el eje X ponen el precio del juguete. Por ejemplo, el juguete pueden regalarlo, puede costar 1 peso, 2 pesos, 3, 4, 5, 12 pesos, etcétera. Y aquí arriba, en el eje Y, la correspondiente ganancia o pérdida. Por ejemplo, si la compañía regala el juguete, va a tener una pérdida de 200,000 pesos. Si la compañía vende el juguete a 1 peso, pues más o menos va a tener una pérdida de menos 100,000 pesos. Si la compañía fabrica el juguete en 2 pesos, la compañía no va a tener ni ganancias ni pérdidas, ¿sí? Entonces, estudios financieros es bastante común que se pongan a ver, en cuánto vendiste las cosas, cuánto ganaste, cuánto perdiste, y se producen gráficas como esta. Aquí es una gráfica de una parábola, pero bueno, pueden ser líneas rectas, pueden ser curvas, pueden ser obviamente ecuaciones matemáticas más complicadas. Entonces, si tú tienes esta curva, a partir de un tiempo que pueden ser semanas, meses o años de estar recopilando información de cómo vender las cosas, cuánto ganaste y cuánto perdiste, pues con una de estas curvas tú puedes hacer un montón de predicciones y tomar muy buenas decisiones para tu empresa o para tu negocio, ¿sí? Entonces, con base a esta gráfica que les acabo de explicar, hay que contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué precio debe tener el juguete para que obtenga la máxima ganancia? Entonces, de acuerdo a esta gráfica, si el juguete vale 6 pesos, se obtiene la máxima ganancia, que es aproximadamente 150,000 pesos. ¿Sí? Entonces, si ustedes fabrican juguetes de a 6 pesos, que no son muy caros y que no son muy baratos, esto ya tiene que ver con la psicología del comprador. ¿Sí? Hay gente que si ve algo barato no le da confianza y no lo compra. O obviamente si ve algo bastante costoso, pues bueno, tampoco se va a animar. ¿Cuál es el precio más bajo que debe de tener el juguete para que la compañía no tenga pérdidas? Entonces, para que la compañía no tenga pérdidas, y obviamente tampoco tendrá ganancias, puede vender el juguete en 2 pesos. ¿Sí? Entonces, si van a hacer beneficencia, pueden hacer juguetes de 2 pesos o de 10 pesos. Pero bueno, el precio más bajo es de 2. Explica qué sucede si el juguete se vende a 12 pesos. Si ustedes fabrican un juguete y lo venden a 12 pesos, la compañía va a tener pérdidas bastante altas, de menos 200,000 pesos para ser precisos. ¿Sí? Entonces vean cómo en esta gráfica está contenida un montón de información financiera. Obviamente esta gráfica pues es como para un problema escolar como el que estamos discutiendo aquí. Pero bueno, la misma idea se puede aplicar a cualquier tipo de gráficas de ventas, esas que parecen que suben y bajan, como gráficas de terremotos, ¿sí? Vamos a acabar esto. Si la compañía quiere tener ganancias de 120,000 pesos, ¿cuáles son los precios aproximados de los juguetes? Entonces el 120,000 está más o menos aquí, entre 100 y 150. Entonces pueden vender juguetes más o menos a 4 pesos o juguetes a 8 pesos. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos opciones y pueden acaparar dos tipos de mercado, los que compran más vara, los que compran más caro. ¿Sí? Número 5, encuentra el intervalo del dominio en el cual la compañía genera ganancias. Entonces para generar ganancias el precio de los juguetes tiene que ir entre los 2 más a 2 pesos y menor a 10 pesos. ¿Por qué tiene que ser mayor a 2 y menor a 10? Porque si ustedes lo hacen de 2 y de 10 no generan ganancias. Y entonces aquí les pregunta ¿cuál genera ganancias? Entonces hasta aquí dejo la clase. Aquí están las explicaciones escritas. Por eso fíjense, aquí es menor que, no tienen los símbolos de igual. Igual no genera ganancias.
Hasta aquí dejo la clase, entonces mañana continuamos con este tema, espero no haberlos mareado y por favor denle una repasada al libro, ¿sí? Sale, entonces si no hay dudas, eso es todo de mi parte, ya me volé 2 minutos, que tengan bonita tarde.